sends me blue Valentine on the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a whirlwind out from my rest. Baby, you got me checking. Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan por la señal de Marga Marga Online en tu programa Letras del Marga Marga. Hoy día domingo comenzamos la jornada, al igual que la semana pasada, a las 11 de la mañana. Me gustaría comenzar el programa del día de hoy haciendo una reflexión. Voy a parafrasear a un filósofo que se llama Walter Benjamin, quien en 1935 escribió una obra que habló mucho del futuro y es plenamente atingente a lo que vemos hoy. Él escribió un ensayo que se llama La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, donde él auguraba que cómo la tecnología iba a democratizar el acceso a las obras de arte y al mismo tiempo iba a democratizar y masificar la creación artística. Eso es algo que tiene un potencial gigantesco. Sin embargo, el mismo Benjamin, hace casi 100 años, él auguraba también de que esto iba a producir la pérdida de lo que él llamaba el aura del arte, donde la copia iba a hacer que muchos de los géneros de la obra artística en general iba a saber a lo mismo, iba a haber una estandarización, y eso es lo que precisamente vemos hoy día. Por un lado tenemos una masificación de la proliferación de la obra artística, tenemos cantantes que ya ni siquiera tienen que pasar por los conservatorios de música, enhorabuena, artistas que no tienen por qué ir a una escuela de bellas artes para aprender, y también escritores como nosotros, quienes somos aficionados, ya no tenemos que ir a la universidad a aprender de literatura. Hay tutoriales en YouTube, hay libros, hay miles de documentos donde nosotros los que queremos aprender, lo hacemos. Sin embargo, esto tiene una cara negativa. Estamos en un contexto histórico donde nunca antes había tenido tanto acceso a la información, sin embargo, cada vez hay menos personas que quieran leer. Me gustaría hacer esa reflexión, después conversar con los invitados de hoy. Y para empezar, quisiera hacer una mención que el pasado 18 de mayo en Villa Alemana, específicamente en la Biblioteca Paul Harris, se llevó a cabo un evento que se llamó Letras de lo Nuestro, un conversatorio donde estuvieron 3 panelistas, escritores de Villa Alemana: Juan Esteban Mayor, Yasmina Bosel y Antonia Quirós, Anco, quien estuvo con nosotros la semana pasada acá presentando su obra. Hoy nos acompaña Celeste Stoller junto a José Luis Valenzuela. Me gustaría conversar hoy día. Celeste Stoller es cuentista y también es poetisa. Me gustaría conversar un poco. Cuéntanos de ti, cosas generales, dónde vives, a qué te dedicas. Bueno, primero que todo, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días también a todos los radioescuchas. Bueno, mi nombre es Consuelo Celeste, soy gestora cultural, nací en Viña y también para pagar las cuentas soy administradora de empresas y de propiedades. Y nació el tema de la escritura cuando tenía alrededor de 6 años. Mi abuela me regaló un cuaderno de caligrafía y tenía que recortar papeles de regalo, los pegaba en unas hojas y así, en base a las figuras del papel de regalo, inventaba un cuento. En ese sentido, mis 2 abuelas fueron fundamentales en mi obra literaria.
Y así partí a los 6 años, escribía en cualquier papel que se me cruzara por delante. Siempre cuento corto, siempre, según palabras de mi mamá, indecentes para la edad que tenía. De hecho, después mi papá me facilitó una máquina de escribir, como cuando yo tenía como 15, que era, estas, no sé si se acuerdan, que eran como, que se ponían unas hojas con hoyitos a los lados. No sé cómo se llaman esas, ¿te acuerdas? Como de calco, una cuestión muy rara. Y salía con copia. ¿Tiene algún registro aún de alguno de esos microcuentos que escribías cuando eras niña? Tengo el primer cuaderno. Sí. ¿Todavía existe? Sí, ¿Y qué sientes sí. cuando lo lees? Me da, bueno, nostalgia, pero igual, o sea, una nostalgia positiva, alegría, fuerza, motivación, porque mantenerse en esa línea, con todos los movimientos que la vida te lleva por muchos, muchos caminos, y haberse mantenido en esa línea y que mis abuelas me hayan apoyado, pues creo que fue súper bueno. ¿Pero tú siempre has escrito o sientes que hubo una laguna en algún momento cuando no te pudiste concentrar? ¿Siempre has escrito? ¿Ha sido una constante en tu vida? Sí, y si no escribía, estaba creando en la mente. Siempre pensando, siempre como imaginando mundos paralelos, escritos, cuentos, poesía. E incluso en los boletos de micro, cuando fue como el periodo en que no podía escribir porque me casé y tuve a mis niños y todo, por ejemplo, andaba en micro, escribía detrás del boleto de micro la idea que se me ocurría o la inspiración del momento, pero nunca perdí ese hilo. Gracias a Dios nunca perdí ese hilo. Y el año 2014 mandé un cuento que tenía guardado en un cajón como hace 10 años y gané el primer lugar. Y eso me motivó ¿Eso fue un concurso público? a concurso de, ese fue el Instituto Profesional Duoc UC a nivel nacional. Habían 3 categorías y yo gané la categoría exalumnos porque yo estudié diseño ambiente acá en la sede de Viña. Y cuando tú eras niña, Consuelo Celeste, adolescente, ¿qué leía en esos tiempos? ¿Cuál era su principal inspiración? Mira, nunca fui como de leer ni bestseller, ni libros que estaban a la moda, nada. Por ejemplo, mi papá siempre me pasaba estos libros como de historia universal, como épicos, por ejemplo, Marco Polo, Alejandro Magno, todo eso, que no era la típica lectura o literatura de una niña de 15, me fue nutriendo. Y hasta ahora, o sea, dentro de mi libro favorito, o sea, autor, Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar, y bueno, y no sé si está dentro de la misma pregunta, pero la inspiración máxima ha sido, bueno, fue y ha sido siempre Teresa Wilmont. En alguna oportunidad me dijeron, sabes que tú escribes muy parecido, está mucho en tu línea, y yo no la conocía. Entonces ahí empecé a descargar todo el contenido de ella, los libros, los poemas, y en realidad ella fue una precursora. O sea, ¿Tú tienes alguno de esos cuentos que tú mencionas a lo largo de tu vida que nos puedas comentar y que algo que haya tenido en particular que como que todavía te marca un poco? Porque uno siempre escribe y tiene algo que, me imagino que hay unos que te gustan más que otros. ¿Alguno que te haya gustado en particular? ¿de la Teresa? No, tuyo. Ah, mío. Que no sé, te haya provocado algo, que no sé, porque hay cosas que realmente tú, alguno de los tuyos que tú digas que este es mi favorito de todos. A ver, dentro de la poesía, me acuerdo que también hace mucho tiempo escribí uno que se llamaba Manzanescas, que es un poema en base a 7 niñas que viven en una casa y tienen un árbol de manzanas de distintos colores. Eso lo he presentado en varias celebraciones del Día del Libro, incluso en colegio, y es un lenguaje muy ingenuo, pero tiene una doble lectura, o sea, los niños lo entienden de una manera, los adultos de otro, y deja una enseñanza, que creo que eso es súper valorable en lo que es el trabajo literario hoy en día, que te quede una enseñanza, que te quede un mensaje, que el contenido de tu escrito trascienda. Yo creo que eso es fundamental. ¿Tú crees que bueno, lo acabas de mencionar, que la escritura tiene que tener una finalidad, un Sí. mensaje? Sí.
Absolutamente, porque ahora lo que comentábamos en la calle, o sea, está la cantidad de contenido al cual tú puedes acceder, multimedia, que tú tienes que marcar la diferencia con el escrito o con el trabajo que tú presentas. Entonces, hay mucha literatura basura, mucha literatura como de la inmediatez, de esta vorágine social, que todo tiene que ser al tiro, todo tiene que ser para ayer. Entonces, de repente detenerse y que este escrito te deje algo, te aporte algo, yo creo que es notable. Que eso deberían dirigirse todos los que están escribiendo ahora. Y una pregunta, cuando tú antes de adquirir esta visión y convicción sobre la función que debe tener la literatura, tú encontrabas que lo que tú leías cuando a los 15, 20 años, esa literatura te generaba en ti ese mensaje, o leías no solamente por entretención, buscabas alguna línea en particular, algo que te dejara mensaje profundo, o literatura más, entre comillas, superficial? Mira, superficial no, pero era como nutrirse de aprendizaje, de lo que me rodeaba, de la historia, del contexto social en que estaba viviendo. Pero nunca me pasó que leí un libro y me quedaba eso, así como, oye, ¿sabes que leí esto? Y me quedó el mensaje, me quedó como, le encontré algún sentido al libro, al final, como digo, terminaba y ya, lo guardaba en el estante. Entonces, eso gatilló en el fondo a los cuentos que escribí en el primer libro que saqué, que era El Chicas Necias, que son historias que yo escribí entre los 20 y los 30 años, pero siempre retratando perdón, no soy yo la protagonista, son distintas mujeres, pero en el fondo son distintas realidades socioeconómicas, distintas edades, distintos mundos, entonces que tú pudieras sumergirte en cada cuento en un mundo paralelo a ti, en un universo paralelo. De hecho, para allá quería ir un poco de la conversación, un spoiler, de tu libro que se llama Chicas Necias, pero no solamente queda ahí, sino que tiene un subtítulo que es Para Nada, totalmente empoderadas. Así es. Y leyendo un poco, y tiene un concepto que me gustaría que lo andáramos un poco. Hablas cuando el tema de la mujer empoderada. Me gustaría saber qué te motivó a escribir sobre eso. Y tú lo acabas un poco de decir que aquí hay varias mujeres que hablan. ¿Quién habla en Chicas Necias? ¿Es Consuelo Celeste? ¿Recopila historias? ¿Son 100% ficción? ¿Qué es lo que hay ahí? Mira, la realidad siempre supera la ficción, se dice por ahí. Entonces, si bien son muchas, o sea, son 24 cuentos cortos, son 24 historias, por lo menos el público que ya conoce el libro se identifica en cierta medida con algunas de las historias. Y lo que te digo, o sea, mi idea con esto era, si bien desarrollar distintas escenas, que la persona pudiera ponerse en el papel de la mujer que está ahí. Porque si bien es la mujer empoderada, no es el empoderamiento malentendido como es lo de ahora, que están las tesis, que anda con la pechuga al aire. No, pues es la mujer, por ejemplo, la ama de casa sola, que saca adelante a los cabros sola, que trabaja sola, que el tipo no le paga la pensión, una cabra que se va de viaje sola por primera vez. Entonces, como salirte un poco de tu realidad y ponerte en el lugar del otro. Y eso ha tenido muy, muy buena llegada, porque digo, todo el mundo se identifica, hasta los hombres que lo han leído, me dicen, ¿sabes qué? A mi polola le pasó, a mi hermana le pasó, a mi mamá me contó que le pasó a los 12, ¿cachai? Porque también hay un cuento como de colegio. Entonces, eso te la basada en la vida real. En la vida real. Como dices tú, Consuelo Celeste. Sí. La realidad a veces es mucho más fuerte que la ficción. Sí, sí. Y te encuentro, y me gusta, sintonizo mucho con lo que acabas de mencionar, porque si bien está de moda la ficción, la ciencia ficción, el terror, que son géneros que a mí me encantan, pero ese realismo, esa línea que tú no sabes si distinguir si esto realmente ocurrió o es 100% ficción, a mí por lo menos creo que tiene un ingrediente adicional que me encanta, ese de decir, ya, yo voy a leer esto, que son 24 relatos
Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Cuál es la exageración? Es realmente porque, como dices tú, la realidad de mucha gente, y me gustaría también en un momento que ahondáramos un poco en esa concepción que tú tienes del empoderamiento femenino, pero yo quiero, en este caso, saber esa distinción de la realidad. Me encanta ese concepto tuyo. ¿Cuál? El de lo que está plasmado en Chicas Necias, esta de la realidad y ficción al mismo tiempo. No, y al final estas chicas y en general las mujeres se logran hacer un espacio, o sea, logran hacer un espacio y hay poder en lo que hacen, ¿cachai? Porque antes se quedan en la casa, cuidando a los niños, dependiendo económicamente del marido, y ahora muchas chicas viven solas, con sus niños, trabajan independientes, entonces, por eso yo digo el empoderamiento bien entendido, porque mucha gente se quedó con el concepto del empoderamiento antiguo. Y como hablamos al principio, o sea, todo concepto va variando, va en movimiento y se va adaptando a las nuevas realidades de la sociedad nuestra. ¿Tú te refieres a ese empoderamiento, por si es que entendí bien, el empoderamiento de la mujer, en Sí. el caso cuando han tenido una historia de vida más sufrida, por decirlo de alguna forma? Absolutamente, sí. La mujer que ha tenido que sacar adelante a su familia, en caso de cuando viven en familias monoparentales. Sí. ¿A ese tipo de Sí. empoderamiento te refieres cuando hablas del antiguo? Así es. Entonces tú me estabas comentando que existe otro empoderamiento. Es que evolucionó el concepto, eso es lo que así lo veo yo. El concepto evolucionó, se adaptó a las mujeres modernas, ¿cachai? Y ahora, no sé, pues las chicas no te cuestionan por vivir sola con los niños, no te cuestionan por trabajar independiente, no es tema. Como dijo el filósofo, que no era filósofo en ese tiempo, Heráclito, Not filósofo. nadie se baña en el mismo río dos veces, porque cambia el río y cambia la persona. Así es. Todos los conceptos van cambiando, la forma de familia, incluso ahora lo que hace un par de años era algo poco común, o eran casos aislados de que hubieran parejas que vivieran años sin concretar una vida en común. Ahora es una realidad que también es tan válida como quienes se casaban a los 20, 25 años y tenían una familia. Actualmente ya es toda una opción. Sí. No, o si te embarazabas tenías que casarte, ¿cachai? Ese tipo de cosas que ahora son impensadas. La misma estructuración de la familia en estos casos ya ha cambiado, que para algunas personas ya es algo prácticamente del pasado. Claro. No, incluso ahora está el concepto de familia que, bueno, está la opción de no tener hijos y tienen a los perrijos y a los gatijos. Entonces al final, como digo, hay toda una, no sé si mutación es la palabra. ¿Y cómo crees que conversan estos dos conceptos, estos dos empoderamientos, cuando tú que, por ejemplo, en tu temática de la mujer empoderada, también deben haber estos choques de, por ejemplo, mujeres que vivían la realidad de hace 30, 40 años con la realidad de las jovencitas que dicen, pero ustedes lo que viven ustedes no es nada con lo que vivíamos nosotros? ¿Cómo ves Sí, mira, yo creo que ha sido una transición más bien forzosa. O sea, por ejemplo, yo con la abuela que me queda viva, que es la abuela Pepa, la abuela paterna, ella, para su tiempo, vivió una vida muy evolucionada. Ella era artista del Bellas Artes, viajaba mucho, dejaba a los hijos con la abuela. Y y pese a eso, pese a tener esa vida tan libertina, cuando yo me divorcié y empecé a pololear, me dijo que yo era bígama. Entonces, yo digo, ¿por qué ese choque de conceptos? ¿Me entiendes? Era como súper incoherente para mí. Me dijo, oye, si a una la criaron así, la criaron para la casa, la criaron para los cabros. Entonces, poder romper ese molde es súper valioso. Ahora que mencionas eso, me trae a la mente un libro que a mí, cuando yo lo leí hace poco, yo quedé así como, realmente esto, cómo van cambiando las subjetividades. No sé si leyeron el libro de Ana Karenina de Tolstoy, donde habla precisamente este doble estándar donde la protagonista se divorcia
o sea, quiere divorciarse realmente, pero todo el mundo le hace la cruz, la vuelve Así. completamente en una paria dentro de la sociedad rusa y termina suicidándose. Pero todo el mundo encontraba que su marido, que estaban haciendo lo mismo, su pareja de hecho, él podía visitar, Sí. seguía viviendo la vida de la aristocracia rusa, pero el castigo social era con Hacia la Ana. mujer. Sí. Eso está ambientado hace más de 100 años. ¿Tú crees que hay atisbos de eso actualmente? Totalmente, pues, o sea, al hombre le aplauden cuando se mete con otra mina, cuando después, no sé, pues se separa y anda con una mina más joven, cambio una no, porque el colágeno, no sé, un montón de Pero ahora adjetivos que que tú no. mencionas ese concepto, el colágeno, igual es como un poco, en el caso del hombre todavía es como chistoso, este es el colágeno, pero en el caso de la mujer también hay cierta carga de aprovechamiento. Yo igual, ¿tú qué crees? ¿Hay cierto aprovechamiento No, yo creo que hombres y mujeres tienen que poder pasarlo bien por igual. Entonces, hay siempre, no sé si discriminación, pero es como una mirada despectiva hacia el actuar de la mujer, un cuestionar. ¿Cachai? ¿Por qué ella no se quedó en la casa con los niños como correspondía? ¿Por qué se fue a meter con un cabro? En cambio, el hombre, y eso viene de, todo este tiempo. Bueno, ahora ha habido todo un cambio social provocado y propiciado por cambios legales, Sí. muchas veces, Sí. por ejemplo, el mismo tema de la ley Papito Corazón, eso también refleja el empoderamiento, como dices tú, no, en este caso, si tú te quieres ir, pero tienes que poner Claro. las lucas para mantener a tu hijo, y eso todavía no se entiende desde una perspectiva correcta. Se sigue pensando de que el padre ayuda económicamente al hijo, no hay como una obligación. Y eso todavía estamos a años para convertir en la igualdad realmente. Es interesante el concepto de empoderamiento. Me llamó la atención porque hablas de la mujer empoderada. Me gusta ese concepto. Pero a veces, ¿tú crees que exista una difusión, o sea, una confusión? ¿Tú crees que hay un falso empoderamiento? Sí, absolutamente. Y me ha pasado, por ejemplo, o sea, más que empoderamiento, el cómo lo ven los hombres. Porque una vez me pasó subiendo a la micro que yo iba con muchas bolsas y un cabro llega y se me mete por delante para entrar el primero. Y le digo, oye, pero ¿qué onda? Oye, pero ¿qué pasa si las mujeres tienen que ser igual que los hombres, que tal y viajan tanto, tanto? Y yo dije, pero oye, el hombre no tiene por qué ser descortés, ni perder los valores, ni la caballerosidad. Yo creo que eso se ha perdido, se ha desvirtuado. Y lo mismo en el metro, tú vas en el metro, los chicos no te dan el asiento, miran por la ventana o escuchan música, que van leyendo. Y una vez también me subí al metro, me bajó la presión, me estaba desmayando prácticamente y le dije a un estudiante, le dije, oye, ¿me podéis dar el asiento porque vengo mal? Me dijo, es que yo estoy cansado. Y no me dio el asiento, ¿cachai? Entonces yo creo que eso me refiero con que está muy mal entendido. Hay un malentendido. Y ahí sí que hay un aprovechamiento. Hay aprovechamiento. ¿Por qué? Porque los cambios culturales, ¿cierto? Le indicaban a mí, por lo menos, yo un adolescente criado en el año 2000, entonces cuando yo me subía a la micro con mi mamá, se subía una mujer y uno automáticamente, Juan Pablo, da el asiento. Y uno que creció con esa visión, de que uno a las mujeres, no solamente a las mujeres de edad, sino que a las mujeres, a las damas, había que dar el asiento. Pero eso igual ha ido cambiando. Yo también he visto eso. Y mira, y esto me lo dijo una persona, que no voy a repetir, no voy a decir su nombre, pero me dijo, mira Juan Pablo, las mujeres feministas, lo único que han logrado es que ya las mujeres no nos den el asiento en el metro ni en la micro. Entonces se produce algo contradictorio, porque esa igualdad genera... Una falta de respeto. Pero yo creo que más que falta de empatía, porque si uno ve a una persona que viene cargada, actualmente es como que todo el mundo dice, mira, yo pagué mi pasaje, somos hombres y mujeres iguales, entonces ¿por qué yo tengo que estarle dando el asiento a esta señora? Entonces también son cambios culturales que no tienen por qué ser en base a género, pero sí en base a la empatía que tenga una persona por otra. Y yo creo que hay conceptos tan en boga que a veces uno no
no entiende mucho porque cuando se habla de empoderamiento surge esta contrarrespuesta, de decir, entonces ahora si están tan empoderadas, entonces ya no pago la cuenta. Pero al mismo tiempo surgen lo que ya se no llama... invito más. Ya no invito más, o que alivio que ahora la mujer esté empoderada porque ya no pagamos la cuenta. Pero también surge algo como que se llama los princesos. ¿Has escuchado ese término? No. ¿Qué es? El término de los princesos Obvio. Obvio. es cuando es el hombre dice, ya esta situación de que yo tengo que invitar a la dama, Ya. de cortejo, ya no se da, cada cual paga lo suyo. Y si el hombre no quiere hacer eso, dicen, este es un princeso. Yo lo he visto hay muchas personas que... ¿Y la chica te paga la cuenta? No, cuando el hombre no quiere, por ejemplo, acceder a pagar, se le dice como un título despectivo. Ya. Este es un princeso. Ya. Pero si uno lo piensa o hace un análisis, esta igualdad, ¿cierto? Este empoderamiento por un lado te lleva efectivamente a un momento en que tanto el hombre como la mujer, en todos los aspectos de una relación, incluso en el cortejo, es 50 y 50. Sí. ¿Crees que llega a eso? ¿Crees que o ya eso mata, por ejemplo, el romanticismo? ¿Sabes qué mata el romanticismo? El celular. ¿Por qué te menciona el romanticismo? Porque en las historias, toda la historia, por ejemplo, lo que plasma en Chicanese, también me imagino que el romanticismo es algo, una constante en todos los cuentos, de una u otra forma. Tú me dices que el celular mata el romanticismo. Ahora sí. En el tiempo cuando escribí los cuentos, no. Todavía existía como el amor platónico, las cartas de amor que uno se enviaba por correo, que la carta se perdía y era el drama porque pensaba que el mío ya no te quería más, ¿cachai? No sé, ¿tú alcanzaste a vivir esa etapa? No. Yo me acuerdo que a uno le mandaban saludos y eso era como, oye, tal X persona te mandó saludos y uno quedaba, pero... ¿Pero con una esquelita o así en el colegio? Sí, o también una carta. Y está ahí elevado, queda ahí elevado. Sí. Yo la verdad nunca recibí muchas cartas. No le mandaban saludos. Pero sí eso, y uno queda... Sí, entonces eso es como el amor platónico y la mina que se pasa el rollo con el mino, pero el mino no la pesca. Y eso ahora no está, porque, bueno, ahora ahí nos podemos ir por las ramas, porque están todos estos términos como el ghosting, que es súper útil, ¿ubicas ese término? Sí. Entonces, es lo que yo siempre comento. Ahora las citas, están las citas, estos apps de citas para empezar. Tú no conoces a la persona como en un bar, o en la calle, o en la fila del banco. Hay mucha gente que se conoce a través de apps de citas o a través de Facebook en línea. Y después, a mí me ha tocado mucho ver locales nocturnos que tú cachás que es una cita y está la chica con el celular, el chico con el celular. Y esa es la cita. Entonces digo, ¿qué interacción pueden tener? ¿Cómo se pueden conocer así? Y de hecho yo lo he visto, o sea, mi hermano tenía una polola que ellos se comunicaban siempre por celular aunque estuvieran en piezas contiguas. Entonces la tecnología en ese sentido ha matado el romance, absolutamente. Estamos conversando con Celeste Stoller, hoy domingo, en el programa Letras del Marga Marga, teniendo una conversación muy interesante con Consuelo Celeste sobre su obra, pero también sobre ella, que también es muy interesante conversar porque este es uno de los objetivos que tiene este programa. No solamente visibilizar la obra, sino que conversar con el artista porque, como lo dice nuestra introducción, perfectamente nos podemos encontrar en la calle, podemos ser vecinos y qué más interesante de conocer a nuestro vecino. Y me quedo dando vueltas sobre este romance, esta pérdida de romance que tú mencionas en las relaciones actuales. Pero el romance también ha ido cambiando. Me imagino que hace 100 años las personas no se veían, entonces ahora la hiperconectividad en la que estamos. Hace 100 años me imagino cuando las personas quedaban de verse de meses y tenían que estar ahí. Si nos juntamos, no sé, en 2 semanas más en tal estación, las personas hacían todo lo posible para llegar porque no tenían cómo cancelar la cita. Actualmente uno se quedó dormido, ¿no? Hay tráfico, o estoy muy cansado hoy día, dejémoslo para mañana. O te mandan la ubicación. En WhatsApp.
¿Y tú lo has visto? Tú que tienes este tema con la mujer empoderada, ¿tú crees que también ha ido perdiendo el romanticismo de la mujer empoderada? Sí, porque es más directa. Entonces, No la engrupen. No, o sea, esa cuestión del príncipe azul, olvídate, o sea, es cosa de poner el nombre del tipo en el Google y te googlean, ¿cachai? Y sale todas las fotos, lo que hizo, lo que no hizo, el mismo Facebook, los Instagram, o sea, se volvió la vida privada pública, muy rápido. ¿Es una visión más desabrida de la vida? ¿Tú crees, por ejemplo, cómo lo llegamos hasta el tema de la literatura? ¿Tú crees que...? No sé si sabría, pero aparte que, bueno, hay gente más desabría que otro, ¿no? Lógico. Pero en la literatura, por lo menos lo que son mis cuentos, es como un tutti frutti. ¿Cachai? Hay de todo tipo de fruta, de todo tipo de madurez de fruta. Entonces, si tú me dices desabrío o no, yo creo que tiene otro sabor. Aparte le podéis poner crema, le podéis poner leche condensada. Pero por ejemplo, supongamos que tú dentro de este contexto, esta realidad, porque súper bueno estamos hablando de literatura en base a no al deber ser, sino a lo que ocurre en la realidad realmente. Si tenemos una persona muy romántica, que ve el amor romántico idealizado de típica novela mexicana que había antes, ¿tú cómo crees que le va en este amor ahora actualmente? Yo creo que se lleva muchas desilusiones. Aparte que en el mundo de hoy se da mucho como entre comillas, el perfil falso. Tú te muestras como una persona que no eres. O el mismo WhatsApp, siempre estáis contentos, siempre mandáis emojis de emoción y podrías estar llorando al otro lado, pero siempre tienes que mostrarte bien. Siempre tienes que ir mostrando tu mejor versión. Y eso hace las redes. Las redes no te muestra gente deprimida, no te muestra gente desempleada, no te muestra gente que lo está pasando mal. Todos lo pasan bien todo el rato. Entonces se vuelve, no sé si una realidad falsa. Bueno, ahí en este momento no tengo el autor exacto, pero sí he leído que las redes sociales, especialmente cuando esto era incipiente con el Facebook, ya se hablaba de que tenían potencial degenerativo, no es la palabra, pero que potenciaba todo el tema del deterioro de la salud mental. Sí. ¿Por qué? Porque uno se ve, como dices tú, no todos los días son iguales, uno a veces anda un poco más triste, otros días un poco más alegre, y ve uno, entraba a Facebook, ahora a Instagram o a TikTok, y todo el mundo alegre, y uno dice, ¿y cómo financia, por ejemplo, Vanessa? Esta persona estuvo en Dubái, estuvo en Italia, y uno dice, con suerte estoy llegando a fin de mes. Eso también, aunque uno no quiera, también repercute en la psique, también repercute incluso en el amor. No sé, ¿tú piensas eso? ¿Qué piensas, sí, porque por ejemplo, genera ansiedad, y genera o sea, tú quedas esperando, o sea, tu expectativa de la otra persona es muy alta. Entonces, si tú viste en el Face o viste en el Insta que el tipo, que me pasó, viaja 8 meses al año por todo el mundo y llega y el fin de semana lo vas ahí encerrado en el centro de Santiago porque no tiene plata, es falso, ¿cachai? Entonces, hay toda una construcción de la persona, no digo todos, hay excepciones. Pero antes, a mí me da la impresión de que por lo menos que decías tú, que los tiempos para conocerse eran más largos, el compromiso era mayor. Ojo con esa palabra, el compromiso. Entonces tú llegabas a conocer a la persona real, no a lo que aparecía en la pantalla, como a la esencia de la persona. Y era antes al azar, a la suerte de la olla. Sí, por lo que tocara, o sea. El otro día conversaba con una señora y a ella le encantaba cómo era el romance. Ella, una mujer de edad, y me decía, Juan Pablo, me gustaba como era antes porque el hombre era caballero y estaba decidido. Si uno quería estar con uno, se la jugaba porque no éramos de pololeo. Él tenía que hablar con el padre y casarse. Y eso conllevaba todo un compromiso y de saber y ser agradecido, por decirlo de alguna forma, de lo que le tocó, porque en 2 semanas no se alcanzaba a conversar con una persona. Actualmente existe el proceso de que las personas se conocen y pasan años y terminan muchas veces
separándose. Sí. Ocurre eso, muchas personas que llevan años, se casan y a los 2 meses, 3 meses se divorcian. Y bueno, la realidad del amor está cruzado por todo el contexto socioeconómico y también cruza la literatura. ¿Tú crees que ¿tú crees que es un poquito triste el amor de esa forma? ¿El amor de ahora? Sí, Es más fome. el amor, por decirlo de alguna forma, empoderado. Donde nosotros, ¿sabes qué? No, 50%, 50-50, veámonos cuando podamos, no eso de también esa cursilería de decir ardo en deseo de ver, no sé, eso como antiguamente las cartas. Me consume. ¿Cuál fue la pregunta? De que si tú ves que actualmente en todo en base a la temática que tienes tú, que es el realismo de mujer empoderada, ¿crees que las relaciones ahora son más desabridas, falta intensidad, hay sobreintensidad? ¿Cómo crees, cómo ves todo ese punto? Yo creo que hay una sobreintensidad desde el principio. O sea, se tiende a tirar toda la carne a la parrilla, se tiende a acostarse a la primera cita, entonces se pierde el misterio, se pierde la magia, que es lo que envolvía las relaciones de antes en muchos casos. Lo que te decía hace un rato, o sea, tú no entregabas toda la información a la primera, o la vida familiar. Ahora más pasa, por ejemplo, que conoces a la persona y al tiro te manda la foto del hijo, de la hija, del perro, del gato, y tú decís, oye, pero ¿en qué minuto yo le pedí eso? ¿Cachai? Si yo quiero conocerlo a él o a ella, ¿cachai? Entonces, es todo muy apresurado, mucha de la inmediatez, como la sociedad de consumo de ahora, todo al tiro. Ahora, siempre desde la realidad que tú escribes, ¿cuáles son las temáticas que te ha gustado abordar en tus cuentos? Las temáticas a abordar en mis cuentos. Porque estamos hablando de la realidad del empoderamiento, pero también, por ejemplo, hay, no sé, violencia, hay amor, desamor. Sí, hay abandono. Entonces, ¿Es posible hablar hoy desde la realidad, desde un realismo crudo sobre historias de amor, de novela como antiguamente se escribía? ¿O sería algo como medio falso por parte de tu perspectiva? yo creo que tú dices en mi caso en particular, ¿cómo escribo yo? Sí. No, porque tampoco creo en el amor como término absoluto. Yo creo que se van juntando una serie de conceptos. Tienes el conocer a la otra persona, el compartir con la otra persona, el tener cosas en común con la otra persona. En el fondo, el amor, que tú hablabas de los términos cursi, eso del amor a primera vista, me llegó el flechazo, que Cupido me hizo así. No, ¿cachai? O sea, yo creo que el amor se construye. Y claro, puede ser que la persona conecte con la otra persona y diga, sí, el amor de mi vida. Pero eso también requiere trabajo, no es automático. No viene como con una capsulita que la tragáis y la vida va a ser fabulosa. Entonces, en ese sentido, mis historias como que abordan el amor, pero desde distintos puntos de vista. Desde un realismo. Sí, y desde sentimientos que en el fondo tú lo puedes entender como amor, pero son de otra cosa. ¿Hay esperanza? ¿Es un mensaje de optimismo? Te pregunto porque me gustaría saber cuál es el mensaje que tú quieres dar. Tú antes dijiste, sabes que no, yo creo desde niña la literatura tiene que tener un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tú le estás transmitiendo mediante tu obra? No solamente en lo que pasó con Chicas Meses, sino que en lo que tú escribes en general. Es como un llamado a recuperar la esencia de las personas. Pasa mucho ahora en la sociedad que estamos con el tema del individualismo, de pensar solo en uno por sobre los demás, en pensar que uno tiene que estar primero, que uno tiene que ir cumpliendo metas, que entonces la vida se convierte en un avanzar constante, en una competencia constante, en una ansiedad constante. Y eso como sociedad nos está haciendo pésimo. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños han crecido con ese modelo de vida. Entonces uno dice, para adelante, que vamos a perdernos como sociedad. Entonces un amigo una
mira, tenemos que esperar que pasen 3 generaciones para que volvamos a ser la sociedad de antes, o sea, aunque suene muy naif, nos cuidábamos unos a otros, estábamos preocupados del vecino, si está enfermo le llevamos los remedios. Eso ahora no se hace, con suerte te sale el nombre de tu vecino. Entonces, ese, como te digo, el individualismo, yo creo que es un mal, pero que ha trascendido a nivel mundial. Y no nos ha llevado a ningún lado. Es como se llama la sociedad del consumo. Porque si uno se puede preguntar qué tenemos nosotros en común con la persona que vive al lado, que por azares de la vida hace que nosotros compartamos un espacio, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Uno puede decir, por algo ahora las personas se agrupan de otra forma. Antiguamente se agrupaban por barrio, participaban mucho en la junta de vecinos, en el club deportivo del barrio, pero actualmente las personas prefieren otro por afinidad, independiente del lugar donde vivan. Lo mismo ocurre con los colegios, como dices tú, que yo lo veo de esa forma. Estaba pensando en el caso de cuando uno no da el asiento en la micro o en el metro. Uno le enseña al niño que uno le pagó el pasaje, de que como él pagó el pasaje, tiene derecho y no tiene por qué darlo. Nosotros mismos vamos generando en los niños esa nueva subjetividad donde no ven la empatía como algo propio. Cuesta mucho la relación unos con otros. Y también, bueno, ese es uno de los ejemplos que le dan a este programa el querer seguir adelante, el conversar con personas que, al igual que tú y yo, tenemos cierta afinidad, en este caso de la literatura, algo que nos mueve, porque nadie va a vivir, lo que conversamos adelante, no vamos a hacernos millonarios de escribir, pero sí queremos transmitirla. Surge en nosotros ese anhelo de, aunque sea una línea muy escueta, que llegue a algún lado, que tenga algún efecto. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que tu literatura, si alguien la lee, le puede no cambiar la vida, pero sí generar alguna hebra, puede mover una fibra en ese sentido, en la mujer empoderada? Y si un hombre lee tu literatura, ¿también le mueve ciertas fibras? ¿O dice, no, o sea, es que mejor lo cierro? No, por eso te digo, los hombres que lo han leído y que me han mandado los comentarios han flipado, o sea, porque como te digo, retrata realidades que no son comunes a todos en algún minuto de la vida. Y respecto a lo que hablabas un poquito tú de que en el fondo ahora sucede que compartes mucho con personas de distintas realidades socioeconómicas, de distintos segmentos que antes no pasaba. Me acordé de lo que estábamos también hablando en la calle, de lo que cuesta hacer un libro. Porque yo, para poder presentar este libro de Chicas Necias en la Feria del Libro, tuve que hacer autofinanciación, no pude acceder a ningún fondo, a ningún bono. Y ahí la Cámara del Libro me puso mucho problema, no quería que expusiera esa realidad. Pero dije, oye, es la realidad de muchos escritores. Muchos escritores tenemos que poner de nuestro bolsillo para poder publicar, para poder editar, para poder salir al mercado. Y es un mercado brutal, porque tienes que posicionarte en librerías, tienes que hacer eventos, tienes que hacer conversatorios, tienes que darte a conocer, tienes que subirlo en la nube o en las plataformas interactivas. Y eso la gente no lo sabe. La gente ve el libro en la librería y dice, oh, el libro es caro. Ay, no, pero es que, ¿por qué es tan caro? Especialmente cuando son... She sends me blue Valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary